Gloria al Señor. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Una vez más el Señor nos ha permitido de poder estar juntamente con cada uno de ustedes, mis amados. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy en esta noche, mis amados hermanos, Dios, ¿verdad? Siempre Él extiende su gran misericordia a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aquí estamos, mis amados. Gloria al Señor. Vamos a recibir la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, mis amados, que estamos bien de salud. Gloria a Dios. Por la misericordia de nuestro Señor. Aleluya. Voy a pedir que abra su Biblia rápidamente en Apocalipsis capítulo 6. Ahí vamos a iniciar en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Apocalipsis capítulo 6. Ahí vamos a ver lo que el Señor quiere hablar a su pueblo en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Apocalipsis capítulo 6. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a iniciar. Gloria al Señor. Dice el versículo 7. Vamos a dar lectura el versículo 7. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Damos lectura en el nombre de Jesús. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hade los seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con la fiera de la tierra. Gloria al Señor. Ahí, mis amados hermanos, aquí es donde se habla de los sellos. Gloria al Señor. Pero el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a ver lo que es el cuarto sello. Ahí vamos a ver, mis amados, porque ahí es donde el Señor habla a su pueblo. Gloria al Señor. Si usted considera como cristiano, ¿verdad?, pueblo del Señor, pues la palabra es para usted. Y para mí también en esta tarde. Gloria al Señor. Pero notemos lo que dice la palabra, que cuando el siervo del Señor, el amado apóstol Juan, ¿verdad?, recibió esta palabra, pero dice él en el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Gloria a Dios. El apóstol oyó la voz, ¿verdad? Y él, ¿verdad?, obedeció. Y luego dice el versículo 8: y miré, y aquí un caballo amarillento o amarillo, según la versión que tenga, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte. O sea, el jinete, su nombre es Muerte. Y el Hade lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí vemos, mis amados, que aquí el apóstol vio, ¿verdad?, un caballo amarillo, y el que estaba montado sobre él, su nombre es Muerte. Gloria a Dios. ¿Por qué debemos de entender lo que dice la palabra, mis amados, en esta tarde? Porque lo que estamos escuchando diariamente en este tiempo, mis amados, a todos los medios, ¿verdad?, que da información, lo que
está pasando con esta pandemia, ¿verdad? Que está en el mundo. No nomás en este país, no nomás son parte de la tierra, sino que está en el mundo entero. Gloria a Dios. Entonces, la noticia que estamos escuchando diariamente, ¿verdad? Que los medios da cifra cuántas gente ha muerto cada día. Gloria a Dios. Pero la palabra dice que el que estaba montado sobre este caballo amarillo, su nombre es muerte. Gloria a Dios. Pero dice la palabra, mis amados, que el Hade lo seguía. Bueno, el Hade, ¿verdad? Podemos entender que el Hade es el lugar donde va a morar los que no obedecen la palabra del Señor. Recordemos lo que dijo el Señor en Lucas 16, capítulo 16, versículo 23, cuando el rico, ¿verdad? Murió y fue sepultado, ¿verdad? Y estando en el Hade, alzó su cara y vio al Padre Abraham. Dice la palabra. Gloria a Dios. Podemos entender, ¿verdad? Que, o sea, el castigo está persiguiendo a los que tienen que estar allí, en ese lugar. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra, y el Hade los seguía. Bueno, pero dice la palabra, y se les dio autoridad. O sea que el jinete de la muerte tiene autoridad sobre quienes, ¿verdad? Viene esta mortandad. Gloria a Dios. Aleluya. Se le dio autoridad. Pero notemos, mis amados, que en nuestro tiempo, ¿verdad? Hemos escuchado que han muerto miles y miles de gente. Pero lo que dice la palabra es que y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Gloria a Dios. Para matar con espada. Sabemos, mis amados, que anteriormente, ¿verdad? No en este tiempo, anteriormente hemos oído de guerra. Pero cuando dice la palabra espada, son gente que ha muerto en la guerra. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero las cosas que vemos aquí son cumplimiento de la palabra. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo, o todos los que los profetas habían anunciado hace miles de años, se ha cumplido. Gloria a Dios. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos de tomar en cuenta que nosotros estamos en los final del tiempo. Gloria a Dios. O sea, fin del tiempo. Gloria a Dios. Entonces podemos ver aquí que se dio autoridad para matar con espada los que han muerto en la guerra y con hambre. Gracias al Señor, mis amados, que donde estemos no hay guerra, no ha habido guerra, no hay guerra, tampoco ha habido hambre. Gloria al Señor por eso, mis amados. Pero no quiere decir que nosotros estamos bien cómodos aquí, ¿verdad? Tenemos alimento, tenemos todo, ¿verdad? Y no quiere decir, ¿verdad? Que no se ha cumplido, sino que alrededor del mundo, mis amados hermanos, hay esta situación. Gloria a Dios, aleluya. Pero notemos, mis amados, Dios habla para que los humanos se arrepientan, ¿verdad? Que busque a Dios, que se arrepienta de su pecado, porque ese es el propósito. Cuando Dios permite que sucede tal cosa, mis amados, es porque Él, ¿verdad? Advierte a su pueblo. A nosotros los que ya estamos, debemos de gozarnos. Siempre he dicho, esforcemos, seamos valientes y caminemos, mis amados hermanos, porque muchos estamos débiles. Posiblemente en este tiempo, mis amados hermanos, hay congregaciones donde ha cerrado la puerta de la iglesia o el templo, que llamamos nosotros el templo porque nosotros somos la iglesia. Gloria a Dios. Pero ha cerrado la puerta, no ha tenido servicio y no se ve nada, gloria a Dios. Entonces, ¿qué está pasando con ese grupo? Pues se ha quedado, ha olvidado lo que tiene que hacer. Pero en cambio, los que están despiertos, mis amados hermanos, debemos de seguir adelante, buscar al Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque vemos aquí, mis amados, que podemos decir, mis amados hermanos, que uno de estos sellos
se abrió y se está cumpliendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y posiblemente podemos decir nosotros que son principios de dolores. No podemos decir que ya hasta son principios de dolores, como dice Mateo 24. Si usted gusta dar lectura en Mateo 24, ahorita vamos a ir unos versículos para que nos dé este seguimiento de este mensaje. Gloria al Señor. Pero notemos, dice que para matar con espada, con hambre. Pero donde nosotros podemos entender lo que está pasando alrededor del mundo en este momento, mis amados, dice la palabra con pestilencia. Con pestilencia. Pues la palabra pestilencia, ahí viene enfermedades, plagas. Y con las fieras de la tierra, gloria al Señor. Entonces, mis amados, estos son parte, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Gloria a Dios. Pero a los entendidos, mis amados hermanos, puede ser, ¿verdad?, una advertencia, ¿verdad?, para que sigamos adelante. Y por los que no han entendido, pues eso es una señal, ¿verdad?, para que se dé cuenta, ¿verdad?, que viene lo peor en este mundo. Gloria a Dios. No es todo lo que está pasando ahorita, posiblemente es principio de dolor. Ya de aquí a no sabemos cuánto, mis amados hermanos, no sabemos, y se puede empeorar. Gloria al Señor. Pero nosotros, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, debemos de dar gracias a Dios en todo. En todas las cosas. Gloria a Dios. Sea bueno, sea malo. Gloria a Dios. Pero tenemos que dar gracias a nuestro Señor. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Bueno, pues aquí podemos entender que y el que estaba montado en él se llamaba muerte, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces se puede decir que el ángel de la muerte anda alrededor del mundo ahorita. Por eso muchos se han muerto. Gloria a Dios. Pero hay algo importante que debemos de considerar aquí, mis amados. Gloria al Señor. Los que caminaron con el Señor se fueron. Gloria al Señor. Ellos ganaron la batalla. Ellos han terminado su carrera en esta tierra. De una u otra manera, mis amados hermanos, el cuerpo se va a quedar aquí en esta tierra. Aquí la lucha que estamos es salvación, ¿verdad?, por nuestro alma, nuestro espíritu, mis amados. Gloria a Dios. Esa es una lucha, ¿verdad?, que estamos, porque hemos entendido que no somos eternos en esta tierra. Pero después de todo, mis amados, vamos a seguir, ¿verdad?, en la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso es lo más importante que debemos de entender, lo que estamos haciendo, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor se está cumpliendo. Gloria a Dios. Vamos a ver rápidamente en Mateo 24. Evangelio de Mateo 24. Gloria al Señor. Rápidamente, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Capítulo 24. Gloria al Señor. Damos lectura. El versículo, a partir del versículo 32 al 35. Gloria a Dios. Cuando nuestro Señor, ¿verdad?, enseñó o habló un parábola a los discípulos en aquel tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Damos lectura del versículo 32. Amén. Dice, y de la higuera aprendé la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Siempre he dicho, mis amados, que nuestro Señor Jesucristo, Él es bueno con nosotros, porque siempre Él ha puesto una enseñanza básica para usted y para mí. Muchas veces nosotros ponemos difícil las cosas porque no hemos entendido. Pero nuestro Señor, Él es bueno porque Él puso algo sencillo, algo básico para que nosotros podamos entender. Él está poniendo esta parábola, mis amados hermanos, dice que cuando, gloria al Señor, dice que cuando su rama ya se pone tierna, gloria a Dios,
Aleluya. Y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros, mis amados, depende del lugar donde estemos, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que las hojas del árbol se caen y porque se termina, se tiene que renovar y todo eso, pues se caen todas las hojas que ya terminó su tiempo. Gloria a Dios, se cae y luego vuelve a retoñar las hojas nuevas. Entonces ahí ya podemos dar cuenta que viene cambio, ¿verdad? Tiempo. Gloria al Señor, el verano. Gloria a Dios, gracias al Señor, mis amados hermanos. Entonces dice el versículo 33, así también vosotros, cuando veas toda esta cosa, sabéis que Él está cerca a la puerta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si nosotros podemos observar, entender el tiempo, mis amados, pero así también cuando vemos cosa que está pasando en nuestro tiempo, o sea, hablando de esta pandemia que hay, sabéis que Él está cerca a las puertas. Gloria a Dios. Aleluya. Hace más de 2000 años los apóstoles predicaron esto, mis amados. El Señor mismo enseñó esta enseñanza, ¿verdad? A los discípulos. Pues ha pasado tiempo, mis amados hermanos. Entonces quiere decir que nosotros estamos más cercas. Gloria a Dios. Entonces, si podemos entender que estamos cerca, entonces debemos de correr, de buscar al Señor, de servir al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. No es tiempo de estar dormido, no es tiempo de dejarnos, mis amados. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice el versículo 34, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. Aleluya. Vuelvo al 34. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, la palabra nos está diciendo, mis amados, que nuestra generación no pasará. Nuestra generación. Gloria al Señor. Hasta que todo esto suceda. O sea que todo lo que está pasando en este momento, mis amados hermanos, es la voluntad del Señor. Todas las profecías que el Señor dio a su profeta, a los profetas, se está cumpliendo. Gloria a Dios. Y la palabra que el mismo Señor, ¿verdad?, habló con los discípulos, pues se está cumpliendo. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, vemos la noticia, ¿verdad?, que hay mucha falsa información, ¿verdad?, sobre los medios. Entonces, cada quien, ¿verdad?, dice su idea. Gloria al Señor. Pero nosotros, mis amados hermanos, aquí podemos entender que estamos viendo lo que dijo el Señor. Aquí es donde podemos entender que todo lo que está pasando es la voluntad de nuestro Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a avanzar, mis amados. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, ya vemos aquí, mis amados, a menos que el Señor lo haya autorizado. Bueno, sabemos que Él ya dijo lo que iba a pasar. Bueno, pues cada cosa se está cumpliendo, ¿verdad?, conforme el tiempo que el Señor lo permite. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vamos a ir a Lamentación, capítulo 3. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Lamentación, capítulo 3. Gloria a Dios. Ahí vamos a ver, mis amados hermanos, que gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 37. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, que
cuanto el Señor permite, ¿verdad?, que venga pruebas sobre los seres humanos, ¿verdad? Aquí especialmente está hablando al pueblo del Señor, gloria a Dios. Pero el Señor no permite, ¿verdad?, que suceda cosas nomás por suceder, sino que esto pasa por la desobediencia, gloria a Dios. En aquel tiempo, mis amados, pues sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Dios no fueron así, que digamos, ¿verdad?, que obedecer todos los mandamientos del Señor. Entonces, esa es la razón, ¿verdad?, que el Señor permite, ¿verdad?, que suceda algo, ¿verdad?, para que el pueblo, ¿verdad?, del Señor vuelva a Él. Gloria al Señor, aleluya. Entonces vamos a dar lectura al versículo 37. Versículo 37 hay una pregunta, dice: ¿quién es aquel que habla y así sucede? ¿Quién es el que habla así? Gloria a Dios. ¿Quién es el que habla así? Nadie de todos los reyes de la tierra, gloria al Señor, hablando de los gobernadores, presidentes, todas las autoridades que tienen el poder aquí en la tierra. ¿Quién puede hablar así y así suceda? Gloria al Señor. Nadie lo puede hacer. Por ejemplo, vamos a poner que en este país hay un presidente, ¿verdad? Sabemos el que lleva la autoridad. Gloria al Señor. Y que diga, ¿verdad?, que haya un huracán o algo así, o un temblor. Nomás que diga y suceda. Nadie, la palabra del Señor dice que nadie puede hablar y suceda. Nadie. Y luego dice la palabra: a menos que el Señor lo haya ordenado. O sea, lo que nos da a entender aquí, mis amados hermanos, es que si algo está pasando, es porque el Señor lo haya autorizado. El Señor ordenó que así fuera, por eso es que está así. Ningún hombre puede decir que suceda así y así se va a hacer. Gloria a Dios. Más poderoso que sea aquí en la tierra, nadie lo puede hacer como nuestro Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos, mis amados hermanos. Gloria a Dios. El versículo 38 dice: no sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. ¿Cómo podemos negar esto, mis amados? Está escrito en la palabra del Señor. No sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 39: ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Aleluya. Sea valiente frente a su pecado. Notemos lo que dice el versículo 39. Primero hay una pregunta: ¿por qué ha de quejar el ser viviente? O sea, todos los seres humanos, mis amados, los que estamos en este tiempo. Muchas personas se están quejando por lo que está pasando. Podemos escucharlo por toda parte. Ellos no saben qué van a hacer. No sabe, tienen miedo todos los días. Algunos, ¿verdad? Está en su hogar y pensando en eso y ya no sabe qué hacer. Pero lo que dice la palabra: ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? ¿Por qué se queja? Dice la palabra: sea valiente frente a su pecado. O sea, antes que suceda todo lo que estamos viendo en este momento, pues la gente no le importaba, mis amados hermanos. Podemos ver, ¿verdad?, grupo de gente que se manifestaba, ¿verdad?, a toda parte del mundo.
Podemos ver eso que hay gobiernos, ¿verdad?, que ya ha autorizado que se puede casarse hombre a hombre, mujer a mujer. Y eso es desagradable delante del Señor. Pero la palabra dice, ¿por qué se quejan ahora? O sea, aquí podemos entender, ¿verdad?, que el clamor de esta gente, Dios lo puede escuchar. Pero dice la palabra, ahora sé valiente, gloria al Señor, frente a su pecado. O sea, ahora antes, ¿verdad?, disfrutaba lo que hacía. Todo lo que es el pecado. Pues, pero ahora, por la consecuencia del pecado, está pasando lo que podemos ver en este tiempo, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces lo que dice la palabra, así disfrutaron su pecado, ahora sea valiente frente de tu pecado. O sea, todo lo que hay en este momento, mis amados hermanos, es porque el pecado son tantas, mis amados hermanos. Para describirlo todo, vamos a necesitar tiempo para describir todo lo que es el pecado. Pero mis amados hermanos, lo que dice la palabra, notemos, mis amados, que Dios permite que suceda este tipo de cosas por la consecuencia del pecado. Gloria al Señor. Pero dice el versículo 40, examinémonos nuestro camino y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Vamos a detenernos y vamos a examinar nuestro camino. Bueno, usted y yo podemos entender, mis amados, que si en algo estamos mal, hay que humillarse delante del Señor. Doblemos nuestra rodilla y hay que clamar al Señor que tenga misericordia de nosotros, ya que estamos en el camino del Señor, ya que nosotros decimos con nuestro propio labio que somos pueblo del Señor. Si estamos fallando, mis amados hermanos, pues hay que pedirle al Señor, ¿verdad?, que tenga misericordia de nosotros. Pero ahora sí que dice la palabra, examinemos nuestro camino y escudriñémoslas y volvamos al Señor. Vamos a detenernos, vamos a ver cómo hemos caminado, vamos a ver qué es lo que hemos hecho y vamos a volver al Señor, a los entendidos. Gloria al Señor. Pues a los necios, pues ahorita nomás se están lamentando lo que está pasando, como lo que estamos viendo aquí. Pero ya después de todo esto, mis amados, van a volver su pecado otra vez. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. El versículo 41 dice, alcemos nuestro corazón en nuestra mano hacia Dios en los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mis amados, volvemos, ¿verdad?, a ver lo que dice el versículo. Tenemos que notar lo que tomar en cuenta y aprender lo que dice la palabra, mis amados. Gloria a Dios. El versículo 37. Una vez más. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. No sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. O sea que en la mano de nuestro Señor está todas las cosas. Si Él permite